El Señor ha traído palabra a mi vida. El otro día estuve viendo la película de El Hombre Lobo, porque me gusta mucho Anthony Hopkins, que es el que hizo la película El Silencio de los Corderos, o aquí en Guatemala El Silencio de los Inocentes, y la hace con Benicio del Toro, y la estuve viendo entera. ¿Cuánto has visto esa película? Bueno, si no es esa, otra parecida a la del Hombre Lobo. De día una persona muy común, de día una persona muy normal, pero cuando llega la luna llena se convierte en hombre lobo. Y sale con otra apariencia, sale con otras actitudes y ataca a las personas hasta matarlas. Y yo me puse a pensar, y aunque tú no lo creas, todos tenemos un hombre lobo por dentro, listo para asaltar, para convertirse en una fiera, a veces para convertirse en cosas que a saber, capaz también de destruir la vida de cualquier persona. Nos encontramos con agentes de la policía entrenados para guardar el orden y resulta siendo jefe de banda. Nos encontramos con el maestro de la escuela responsable de cuidar a sus alumnos y resulta que vende crack y marihuana. Nos encontramos con el religioso, el ministro de culto responsable de ayudar y de responsable de los niños y resulta que es pederasta. Es lo que llamamos la doble moral. Es a lo que yo llamo la doble vida. Imagínate tú. Y en el pasaje que quiero leer hoy de la Escritura, Jesús precisamente toca ese peligro principal de aquellos de nosotros que verdaderamente dicen que somos discípulos, que hemos conocido y hemos aceptado al Señor. Y parece que nos transformamos y nos convertimos en otras cosas. En la iglesia y en el ministerio queremos ayudar, ¿verdad? Yo le digo mucho a los responsables, a los que están necesitados, queremos ayudar a los que están en pecado, oramos, queremos ayudar al que está atado, al que está con cadenas. Pero es imposible ayudar a otro si primero no nos ayudamos a nosotros mismos. Es muy complicado. Porque, oye, nosotros mismos necesitamos cerrar grietas, quitar algunas faltas que hay en nuestras vidas, ver nuestras propias vigas, nuestras propias culpas. Yo creo que debió de existir una sonrisa en el rostro de Jesús mientras contaba esta parábola, ¿verdad? Porque no podemos evitar, oye, el humor en que un hombre ciego guíe a otro ciego. Eso es muy complicado, imposible. Queremos ayudar a los necesitados, queremos ayudar a los hermanos y queremos dar consejos y guiar a otros, pero nosotros mismos estamos cegados. No podemos ver el camino porque tenemos cubiertos los ojos por nuestras propias faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, y tenemos que remover nuestros ojos para sacar esas vigas que tenemos ahí. Y nos vamos ahí a la palabra en Lucas 6. Lucas 6, del 39 al 42. Y dice, también le contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tienes tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota del ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aclaro el hecho de que Jesús, el Señor, quiere de nosotros, su siervo, que nos llamamos cristianos, que primero corrijamos nosotros nuestras propias faltas, para después poder corregir a otros. Para que nosotros estemos capacitados para enseñar, corregir, exhortar, ministrar a otros. Es la voluntad de Dios y el deseo de tratar con cada uno precisamente de nosotros de una manera bien particular. Él quiere que nosotros mismos nos demos cuenta precisamente de aquello que está mal.
en nosotros. No es un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar mirando a nuestro alrededor para ver cuál es la condición de esa persona o deja de serlo. Es un tiempo en el que nosotros precisamente tenemos que hacer esfuerzo y mirar hacia nuestro interior para ver cómo estamos verdaderamente cada uno. Es tiempo de hacer autocrítica, es tiempo de analizarnos, de saber que hay grietas en nuestras vidas que no hemos resuelto. Y todo sin excepción, tenemos que cambiar. Esta palabra, pues claro, esta palabra del Señor tiene una especial resonancia para nosotros hoy. Todos sin excepción tenemos mucho que aprender de ellas, de lo que está contándonos el Señor. Todo sin excepción tenemos que escucharla, meditarla y llevarla a nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida, pero cada día. Ay, si hay alguien que nos conoce bien, ese es el Señor. Tú podrás conocer a tu esposa, pero todavía llevo 30 años de casado y hay cosas que no conozco. Pero el Señor nos conoce re bien. Porque sabe cuáles son perfectamente nuestras debilidades en el campo de las relaciones precisamente con los demás. Y quiere que trabajemos intensamente para superarlas. Porque miren, son perjudiciales para nosotros, son perjudiciales para nuestra vida. Es importante que entendamos de una vez por todas que Dios no va a cambiar algo en nosotros que nosotros no estemos conscientes que tenemos. Escondemos nuestras debilidades, escondemos nuestros errores, nuestras actitudes y aconsejamos a otros sobre cambiar y nosotros estamos padeciendo de lo mismo. Es muy difícil que el Señor te cambie o que haga algo en tu vida precisamente cuando no eres consciente de que tú tienes esos errores. ¿Por qué? Porque no lo podría cambiar, porque las cosas se tienen que dar en un orden. Yo siempre pongo ese mismo ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no beba si tú bebes? ¿Cómo le vas a decir que no fumes si tú fumas? ¿Cómo le vamos a decir cosas que nosotros no hacemos? Hay un orden, hay un orden. El orden establecido por Dios es primero. Eso, que yo tengo que ver primero lo que está mal en mí, para después ver lo que está mal en otros. Yo, por ejemplo, como pastor tengo esa responsabilidad tan grande de ministrar, corregir, exhortar. Y yo, miren, yo cada vez que predico, cada vez que digo una palabra, cada vez que un discípulo, el Señor me prueba, pero al momento de terminar. Entonces tengo mucho temor y temblor. Y cuando hablo con la gente y ministro y todo eso, primero me estoy analizando también a mí mismo en muchas cosas. Así que, ¿qué es lo que está mal en mí? Es el primer paso para pasar al siguiente nivel, porque claro, yo tengo que renunciar a eso que está mal, ponerlos en las manos del Señor, encomendarnos a Él. Esa es mi oración de todos los días, y empezar a hacer lo que a mí me corresponde, el esfuerzo que yo tengo que hacer para cambiar, y orar a Dios para que Él haga la obra en mí y me transforme. Ese es el orden. Ese es el orden. Nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras acciones, y tenemos que corregir aquello que está mal. Aquello que nosotros sabemos de antemano que está fuera de la voluntad de Dios. Aquello que está fuera del orden de Dios. Ay, nosotros somos muy dados a criticar. Somos muy dados, somos dados a juzgar, y juzgamos hasta de manera muy fácil, ¿sabes? Muy fácil, y se nos hace muy sencillo. Se nos hace muy sencillo. Es evidente que los seres humanos, los hombres, mujeres, de toda clase y condición, tenemos una inclinación malsana y también persistente, que es criticar a los demás o criticar a otros.
vemos con mucha facilidad, tal vez, yo qué sé, más de lo que quisiéramos. Pero yo vivo en un ministerio que vivo constantemente con personas. Yo es que no es que me vaya a mi casa y me olvida al día siguiente, no, me tengo que relacionar y veo también las actitudes de otras personas. Hay personas que se dedican a estar criticando, a estar mirando siempre errores, fallos. No sé. Y encima, como dice el refrán, ni viven ni dejan vivir. Ni comen ni dejan comer. Así que es peligroso no entender esto porque a veces caemos en unos errores garrafales cuando ministramos o cuando aconsejamos o cuando hablamos con alguien sabiendo que no estamos haciendo lo correcto. Claro, nuestro corazón, por una razón o por otra, la mayoría de las veces se hace con gran dureza. No nos damos cuenta que en una gran cantidad de ocasiones y de momentos que nosotros, aquello que juzgamos, es lo mismo que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero no lo queremos ver. Lo vemos en los demás, pero no lo vemos en nosotros. Cuando algo está mal en nosotros, lo vemos en otra persona. Por eso muchas veces criticamos, porque lo que hablamos de otras ya quisiéramos nosotros no tenerlo. Le señalamos, le criticamos, le enjuiciamos y a veces somos terriblemente duros con esa persona. No nos damos cuenta que nosotros estamos en la misma situación. O tal vez estemos peor que ellos. No lo queremos ver. ¿Por qué? Porque estamos totalmente ciegos. Abrimos los ojos para los demás, pero no lo abrimos para nosotros mismos. Y olvidamos por completo que también nosotros tenemos defectos. Que hay muchas grietas en nuestra armadura por donde el diablo nos da fuerte y que nuestras fallas pueden ser incluso más graves de las que quienes criticamos. Y esto lo vivo mucho en el trabajo que tengo. ¿Qué hace mucha gente? Se erigen como jueces para juzgar y condenar sin piedad a todo lo que se nos pone por delante. Claro, tal vez lo que nos hacemos nosotros es la vista gorda de mirar para otro lado con nuestra propia conducta. O lo peor que hacen muchos, buscan el modo de justificarla para que sea aceptada. Miren, tenemos dificultad para ver las vigas propias, mucha dificultad. Es decir, nuestras propias culpas, nuestros propios pecados, nuestros propios errores. Es más fácil ver lo malo en los demás que lo malo en nosotros. Y yo quiero llevarte a un sitio, a un pasaje en la Biblia que verdaderamente es poderoso para que entendamos lo que yo quiero hablar en este sentido. Porque es impresionante. Dice la Biblia que había un rey. Me gusta ahora contar historias. El otro día hablé con los jóvenes el jueves en el culto y hablé de la historia de Bartimeo. Dice la palabra de Dios que había un rey. Y todos hemos oído hablar de él porque quiero hablar de David. El hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que este rey cierto día estaba paseando por la terraza de su casa, por el balcón, porque ese día él no quiso ir, no quiso trabajar, tenía su tiempo ocioso y paseaba por esa terraza y por ese balcón y vio en el jardín al lado de la fuente a una mujer hermosa. Hermosa tenía que ser mucho, porque llamó la atención de David de una manera tremenda. Una mujer que se estaba bañando, que todos conocen ustedes su nombre, Betsabé, pero era esposa de un oficial de David, Urías, el heteo. Él peleaba por Israel y por su rey. La vio muy bella, la vio tan hermosa que le agradó, la deseó, la anheló. Y él pregunta, ¿quién es ella? Le informaron, mira, ella es la mujer de Urías. Él está ahora en la guerra peleando por tu pueblo. Entonces tuvo un encuentro con ella, porque como él era rey, él, si hacía así, si decía ven, ven, si te dice ven, fuera, fuera.
pero la llevó a ella. Para abreviar lo que dice la Biblia, tuvieron relaciones sexuales. Y claro, resultó de estas relaciones que ella quedó embarazada. Vaya problema que se le presenta a David. ¡Wow! El rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, comete adulterio y deja a la mujer embarazada. Eso es un problema, pero un problema bastante grave. Claro, cuando David se entera que Betsabé estaba esperando un hijo de él, lo primero que se le ocurrió a David es mandar a Urías el Eteo a que viniera de la guerra. Viene de la guerra, mira, Urías, eres un soldado tremendo, tienes que descansar. Ve esta noche y pásala con tu mujer. Fíjate las maquinaciones del enemigo cuando uno... Y te acuestas con tu mujer, descansa, come bien, un banquete y después acuéstate con ella. Estaba en la guerra. Urías estaba peleando por Israel. Y le traen y le dice, pues sí, has batallado mucho, mereces y necesitas un descanso. Fíjate qué tema, qué fuerte. ¿Tú cómo lo ves? Le estaba pasando el muerto, quería pasarle el muerto o el vivo, se la quería pasar al esposo de Betsabé, quitarse él como fuera esa condenación o esa culpa. Pero sorpresa, mira lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel 11, del 9 al 10. Y le dice, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Casi le dice, oye, que yo te di una orden, que es orden de rey, que vayas a dormir con tu esposa. Versículos del 11 al 13. En este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Y le dice David, bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó en ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Tú, para que veas cómo una cosa te está llevando a otra peor. Lo embriagó. ¿Y cuál era la razón de que David emborrachara a este hombre? ¿Cuál era el propósito? Pues claro, uno muy sencillo. En tu juicio no quisiste dormir con tu esposa, pues así medio bolo. Borracho a lo mejor vas a tener deseo, entonces mira, te emborracho y te vas a dormir a tu casa con tu esposa, para que ahora sí creas que el hijo que va a tener con Betsabé es de Urías, no de David. Dice el versículo 13. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Otra vez no desciende a su casa Urías. Y lo vuelve a saber David. Madre mía, ¿este tío qué le pasa? Ante el fracaso de David, de todas las artimañas que estaba usando, ve un problema grave. Imagínate, está embarazada la mujer de Urías, de uno de sus oficiales. Está embarazada de David. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo va a enfrentar él como rey esta situación delante de su pueblo, delante de su familia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a enfrentar incluso a aquel siervo? ¿A qué le va a decir a su oficial que está dando la vida por él? Está dando la vida por Israel, está peleando por su rey. ¿Qué le va a decir? Mientras David está en casa, ocioso. Situación resulta que el rey por la cual está peleando Urías, y él está deleitándose con la esposa de Urías.
Claro, esto era muy complicado para David. Ya había intentado que Urías no durmiera con su mujer. Estaba en una situación realmente muy difícil, muy complicada. Empezó a maquinar el coco, empezó a dar vuelta a su cerebro y empezó a buscar artimañas para ver cómo hacía. Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me quito este muerto de lo alto? ¿Cómo voy a solucionar este problema en el cual yo mismo me metí? Que podía haberlo evitado. Ah, ya sé. Le voy a escribir una carta a Joab. Joab era el general que tenía al frente de batalla, el que dirigía sus ejércitos en batalla. Y le dice, Joab, va para allá Urías, sí, uno de tus oficiales. Mira, te pido que lo pongas en el frente de batalla. Y cuando lo tengas en el frente de batalla, que los demás se retiren y lo dejen solo. Joab era general. Estaba sometido a David. ¿Para qué? Porque él quería que Urías encontrara ahora la muerte, que el enemigo lo matara, se quita el mochuelo de lo alto. Claro, este general Joab lee la carta y lo hace conforme el rey se lo pide, y entonces matan a Urías. Se muere Urías, y dicen los versículos 26 y 27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y vaya, Dios se enojó. Yo te escogí conforme a mi corazón. Dios estaba indignado por esta situación, por lo que había hecho David. David había incurrido no solamente en adulterio, ya no. Ahora se había convertido en un asesino. Aunque él directamente no lo hizo, pero y mandó a que lo matara. Y había dos pecados horribles: adúltero y asesino. Y dice la palabra que después, pues oye, parece que David seguía caminando tranquilo. Ya tenía a Betsabé, ya había matado a Urías, ya la cosa como que eso se iba a ocultar. Tan campante, oye, parece que todo se arregló, como si nada hubiera pasado, como que la vida se había arreglado para David, se había tapado esa actitud y esa acción. Está contento, estaba con la mujer que amaba, que deseaba, que anhelaba, y se había traído a la viuda a vivir con él. Ya no había impedimentos, ya estaba viviendo. Tenían un hijo, había nacido el pequeño. Entonces las cosas para David, pues parece que se consideraba que todo estaba bien, pero Dios no lo vio así. Y Dios, su infinita sabiduría, le manda al profeta Natán. Envía al profeta. Yo digo que es una de los problemas que Dios resuelve con mucha sabiduría, para que hable con David y que hable en relación a los pecados que había cometido, lo que había hecho David. El profeta Natán es guiado por Dios, es llevado por Dios para hablar al corazón de David. Y mira lo que le cuenta Natán. Segunda de Samuel 12, del 1 al 6. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar a ninguna de las propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David, estaba contándole Natán esto y dice que tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: ten cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Fíjate qué tremendo.
Viene el profeta con una sabiduría que solo Dios tiene y le plantea esta situación a David. Cuando David, claro, le está escuchando, le cuenta esta historia, pues David, como era rey consejero, como David tenía autoridad, porque todo lo que David dijera se hacía, porque él era rey. En ese momento dice la palabra que la indignación de David con lo que le estaba contando el profeta se hizo presente. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho esto? ¡Qué desgracia! Se merece la muerte, se merece ser castigado. ¿Cómo se ha atrevido a tomar una corderita cuando tenía este hombre esas condiciones? Cuando él tenía muchísimas. Ese hombre tiene que morir. Sentenció David. Y lo sentenció, mira, con mucha dureza. ¿Y sabe? Así somos nosotros. Cuando alguien viene y nos comenta algo de alguien, sin darnos incluso a un nombre, nosotros cuando lo escuchamos decimos algo como tremendo. ¡Ay, que caiga todo el peso sobre él! Se merece. Desgraciado, la desgraciada se merece que le pase. Porque ¿cómo me estás contando esto? Somos implacables. No vemos qué es lo que hay en nuestro interior. Pero somos capaces de... pero no estamos viendo lo que hay en nosotros. No nos damos cuenta que aún lo que hacen los demás son cosas que nosotros hacemos. Y juzgamos, criticamos y exigimos que haya corrección. Que el peso de la ley caiga sobre la gente, ya sea espiritual o del mundo secular, como sea. Pero que el peso de la ley caiga, que el castigo caiga sobre él. Pero ¡oh, sorpresa la que se llevó David! ¡Wow! Porque el profeta Natán le dice unas palabras que cambian al rey David. Segunda de Samuel 12:7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Tú eres el hombre del que estoy hablando en esta historia. Tú eres el que le quitó, le robó la corderita a quien no tenía, teniendo tú todo. Es decir, que el juicio que tú has hecho sobre aquella persona caiga sobre tu vida y caiga con todo el peso de la ley. ¿Te imaginas a David? A mí esto me parece impresionante, porque al Señor no se le puede esconder nada, ¿verdad? Pero me parece impresionante. Porque David en ese momento vio la paja, como dice nuestro Señor, en el ojo ajeno. Pero David fue incapaz de ver la viga en su propio ojo. Había una situación que estaba fuera de orden. La situación en la que estaba David era terrible, terrible, horrible. Tenía en su casa a una mujer que había cometido adulterio dándole muerte a su esposo. Pensaba que nadie lo podía tocar, pensaba que nadie lo podía ver, pensaba que nadie le iba a decir nada porque él era el rey. Sin embargo, cuando viene Natán lo confronta y le plantea las cosas como están, lo que hace es que acorrala a David. Y David ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio de ese acorralamiento. Hizo el juicio como acostumbramos nosotros a hacerlo. Ese hombre hizo eso, que lo maten. Pero si tú lo has hecho peor. Tú eras peor que ese hombre. Sin miramiento, sin misericordia. Mandaste a matar a ese hombre oficial tuyo que luchaba por ti. Y ahora condenas al de la ovejita, que lo mate, que le caiga todo el peso, cuando tú eras peor. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El espíritu de mansedumbre que menciona Pablo es humildad. Humildad que viene después de que tú te has despojado,
desecho de tus propias vigas. Entonces tú te vuelves humilde y es cuando tú puedes entonces restaurar a otros. Es cuando tú entonces puedes ayudar a otros. Es cuando tú entonces puedes aconsejar a otros. Pero sácate las vigas primero que tienes en tus ojos. La humildad se desarrolla, la humildad se aprende. La humildad se hace creer. El lidiar con la viga en tu vida te humilla. Y es lo que necesitamos. Cuando uno se da cuenta de sus propios defectos, cuando uno se da cuenta de sus errores, cuando uno se da cuenta de la maldad de su pecado, de tu propia limitación, de tus debilidades, de tu propia culpabilidad, eso te hace humillarte. Humillarte no solo te humilla, sino que reconoces que eres pecador, que reconoces que tienes debilidades, que tienes carnalidades y que te falta mucho para llegar a ser santo como lo es el Señor. ¡Mucho! Claro, entonces cuando tu actitud hacia los demás se vuelve diferente. Ya no los ves como el fariseo engreído, orgulloso, engañado. Lo ves como el publicano que está desde el suelo postrado en la presencia de Dios nuestro Señor. El lidiar con la viga en tu vida te humilla. Te humilla. Pero desarrolla la perspectiva adecuada de ti mismo y de otros. Yo cuando veo personas que hablan mal de otras, que le dicen es que fulanitas, que no sé qué. Pero si tú eres peor, ¿pero qué estás contando? Y precisamente me estás contando cosas que tú las tienes multiplicadas. Mira, yo a la gente la conozco y me vienes a hablar de ella, o me vienes a hablar de él. Anda, métete la cabeza bajo el chorro con agua fría y analízate tú mismo. Y cuando uno se da cuenta de la viga de su ojo, entonces ve a la otra persona ya de otra manera. Ya no juzga, ya no critica. Ahora te ves tal como eres. Y que a Dios no puede engañar. Y ya eres más cuidadoso en la forma de cómo ver a los demás. En cómo juzga a los demás. En la forma como censura, cómo hablas y criticas a los demás. Estoy en un ministerio que hay que levantar, hombres y mujeres. Yo no necesito dictadores, yo no necesito desamorosos, yo no necesito... Es que yo le compartía el jueves a la gente, le decía, hay tanta insatisfacción en los corazones. Sí, podemos obedecer, podemos hacer caso, yo hago esto, yo soy bueno, pero en el corazón hay un vacío. Hay un vacío. Yo quiero que tú cierres tus ojos en un momento. Cierra tus ojos. Haz una autocrítica de ti mismo. ¿De verdad que te crees que eres bueno? ¿Porque haces bien las cosas? ¿O porque estás cumpliendo con ciertos valores? Pero de verdad tu corazón es bueno. Que te atreves a mirar a los demás por encima de ti, por debajo de ti. No serás que tienes que limpiar tus ojos. No será que necesitas colirio para emblanquecer tus ojos y sacar la infección que muchas veces te impide ver. Eric, ¿no será que necesitas evaluarte a ti mismo y decir, yo
Soy el primero que tengo que cambiar si quiero que cambie mi esposa, si quiero que cambie mis hijos, si quiero que cambie mi esposo, si quiero que cambie todo, el primero tengo que ser yo. Y dejar de echarle la culpa a todo el mundo por no reconocer tus debilidades, por no reconocer tus pecados. Pero Dios no puede ser burlado.